Uno de los principales problemas de las democracias modernas es la desafección entre la clase política y los ciudadanos, brecha que cada día se agranda más y de la que surgen lemas ya tan comunes como "no nos representan". Desde la irrupción del Estado liberal al vigente Estado social y democrático de derecho, el régimen parlamentario ha ido madurando y aumentando su complejidad. La desafección ciudadana se ha incrementado en los últimos tiempos, situación que ha llevado al estallido de conflictos sociales y a no garantizar el pilar elemental de cualquier Estado, la cohesión social. Sirvan de ejemplo los disturbios en España del barrio de Gamonal, en Burgos, durante 2014. Protestas en contra de la decisión de realizar una obra en la zona, que los vecinos creían innecesaria y demasiado costosa. Manifestaciones que lograron que el proyecto fuera paralizado en un inicio y finalmente desechado por parte del consistorio. Pero si se ha de escoger una chispa de arranque, sin duda fue la del 15 de mayo de 2011, cuando en plena efervescencia de la crisis económica se produjeron diversas concentraciones ciudadanas en varias ciudades nacionales, movimientos que reivindicaban una democracia más participativa. Dado que hay que recordar que España, tras sufrir 40 años de dictadura franquista con la prohibición de los partidos políticos, se decantó por darles el predominio, pues tal como señala el artículo 6 de su Constitución, se erigen en instrumento fundamental para la participación política. Además, se ha de tener presente que la estructura de estas formaciones es la propia del partido de masas y que el sistema electoral español es el de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas, puntos que explican en parte el carácter profesionalizador de la política española, a lo que se suman otras cuestiones como la disciplina de partido, al carecer de la elección uninominal por circunscripción electoral, o la permisividad del paso del funcionariado a la política y viceversa, vasos conectores que contribuyen al debilitamiento de la separación de poderes. Así que el ciudadano tiene la impresión de que para lo único que se cuenta con él es para que vote cada 4 años, en pro de que los políticos se puedan repartir luego el pastel. Si a esto se une el gran impacto mediático de los casos de corrupción, no es de extrañar que la ciudadanía perciba la política como un grave problema. En el 2018 ocupó la segunda posición tras el paro, adelantando inclusive a la corrupción. Ante esta coyuntura, los partidos pasaron de decir a los indignados que concurrieran a las elecciones a establecer resortes de participación interna y externa, en pro de no desaparecer, sobre todo después de las elecciones de 2015, donde se puso en entredicho el bipartidismo tradicional, que se ha llegado a calificar de partidocracia o partitocracia. Por consiguiente, las premisas del Open Government son ya una necesidad y no una futurible tendencia. Dentro de esta perspectiva, se plantea como una posible alternativa para paliar el problema público generado los presupuestos participativos, destinados a incluir al ciudadano en la toma de decisiones y aumentar la exigida transparencia. Y existen incluso aplicaciones digitales que facilitan este soporte técnico a las diferentes administraciones locales, en las que cada vez es más común la existencia de una concejalía de participación ciudadana. Mas la implantación de los presupuestos participativos arrancó
en 1989 en Porto Alegre, Brasil, y a lo largo del territorio español muchos han sido los municipios que se han aproximado a esta realidad inherente al siglo XXI, como Huerte, Molina de Segura, Lucena, Vélez Málaga, Binéfar, Madrid, Albacete, Orihuela, Benidorm, Altea, Ourense, Oviedo, Pamplona, Segovia o Salamanca, entre muchos. Propuestas que han asumido los partidos políticos con independencia de su ideología. El proceso cuenta normalmente con unos pasos comunes. En primer lugar, el gobierno local opta por asignar una determinada cantidad a los presupuestos participativos. Para facilitar la implicación de los habitantes, se divide el municipio en distritos. Se concretan reuniones en las que se informa acerca de las pautas a seguir, en las que intervienen tanto los vecinos a título individual como colectivo, asociaciones vecinales, culturales. A través de una web se publican las actas de estas sesiones. Hasta se puede habilitar telemáticamente para que el usuario, después de identificarse mediante certificado digital o clave, pueda votar entre las dispares opciones o aportar la suya propia. Cuando la elección de los proyectos sea definitiva, se incorpora al presupuesto. A lo largo del año se convocarán nuevas sesiones para comunicar lo ejecutado hasta ese momento. Actas que se publicarán en la web. Y una vez acabado el año, se aportará el informe definitivo de ejecución, proceso que se repite con cada ejercicio presupuestario. Si bien las iniciativas de presupuestos participativos han sido variadas, en muchos casos se vende como tales meras consultas, con el espurio objetivo de presentar electoralmente la medida y no de dar una auténtica vía de participación a la población en los asuntos públicos. En consecuencia, en dicho supuesto, su influencia para reducir la brecha entre la política y los ciudadanos es casi nula. Es más, inclusive cabe que sea grande ante la decepción que ocasiona. A pesar de que la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local instaba a materializar la participación. Sin embargo, con su óptima utilización, se consigue que la población se acerque a la administración pública, comprenda su labor y se implique en la misma, lo que sin duda mejorará el clima social. Y al estar informados, comprenderán y asumirán recortes, si se requiriesen, para cumplir con la obligación de preservar la estabilidad presupuestaria. De igual modo, el aumento de la transparencia actúa como preventivo contra la corrupción. Conclusivamente, frente al problema público de la desafección ciudadana que impide la necesaria cohesión social, se plantea como alternativa incrementar los canales de participación y, dentro de estas posibles medidas a implementar, los presupuestos participativos se muestran como una excelente opción, empero siempre que se desarrollen en su plenitud y no como una simple decisión electoralista de cara a la galería. En resumen, la participación ciudadana proporciona una mayor implicación y acatamiento de las normas al sentirse los ciudadanos verdaderamente integrados en la nación. Incrementa los niveles de eficacia y eficiencia del gasto público debido a la transparencia. Y, por supuesto, se aminoran las desviaciones del sistema al establecerse en puridad un nuevo poder controlador, la ciudadanía apoyada en el acceso a la información, puesto que en los momentos de crisis económica, política y social vigente no queda otra que abrir canales de participación, integrar a todos en la gestión pública, so pena de que la desafección y el desinterés
provoquen una involución del sistema, donde se vuelva a clamar por el tópico del cirujano de hierro, el rey filósofo que tan nefastas consecuencias ha acarreado a lo largo de la historia, ya que la representación depende del consentimiento de quien lo presta, lo que parece haberse olvidado, cuestión que hace perfectamente entendible la dificultad actual por parte de los partidos políticos de erigirse en portavoces de los ciudadanos, porque el mundo ha cambiado y no querer verlo aboca indefectiblemente a una brusca transición de impredecibles resultados.